Reflexionemos un poco sobre la historia. La sociedad actual, como está imbuida del chauvinismo de época, propio de la teoría del progreso, se cree que lo sabe todo y que no tiene nada que aprender del pasado. Esto es una de las formas no solamente de menospreciar la historia como verdad y como conocimiento, sino también de despreciar a las sociedades del pasado y a las gentes del pasado. Pero cuando se estudia la historia se ve que hay muchos acontecimientos que se repiten y que incluso, aun cambiando las formas, mantienen una esencia común. Estoy ahora pensando en el hecho de Espartaco, la rebelión de Espartaco. Es un acontecimiento que lo conocemos muy parcialmente, solo por falta de fuentes, no llegaron las mejores que se hicieron, pero podemos estar seguros que mucho de lo que allí sucedió y lo que llevó a la frustración del alzamiento de los esclavos y también de mucha gente libre pero de condición modesta se ha repetido a lo largo de la historia en montones de ocasiones. Yo tengo en mi página o en mi blog mejor un análisis colgado del caso de Espartaco que lo vincula también a rebeliones de esclavos en Antillas y a otros muchos acontecimientos históricos, considerando incluso la guerra civil. Podría decirse que una lección de la historia que se repite a lo largo de milenios es que si la gente que está oprimida en su lucha no mantiene la superioridad política, intelectual y moral, no puede vencer, incluso aunque en algún momento pueda parecer que está venciendo, como sucedió en la rebelión de Espartaco en el primer año. Por tanto, aquí la historia nos da lecciones sustantivas y el no haberlas tenido en cuenta ha llevado, digamos, a sucesivos fracasos. Como decía antes, la teoría del progreso convierte el pasado en una ridiculez. Como progresamos necesariamente, pues en realidad todo el pasado es una cosa inferior, sin valor o con un valor limitado. Yo no creo eso. En realidad la historia no tiene una vía ni ascendente ni descendente, es una sucesión de acontecimientos, es la obra de los seres humanos y por lo tanto no se puede decir nunca que la historia sea ni ascendente ni descendente. Tiene momentos ascendentes y momentos que no lo son. Ahora mismo estamos en un momento descendente de la historia. Ver el presente como historia significa hacernos la pregunta siguiente: ¿qué pensarán del momento actual dentro de 500 años? ¿Cómo nos verán? ¿Qué juicios harán? Entonces esto nos permite complementar nuestra concepción de lo que está sucediendo hoy con una idea del futuro, con un juicio de lo que se dirá dentro de 500 años o dentro de 100 o dentro de 1000, suponiendo en un rasgo de optimismo que la humanidad exista dentro de 1000 años, que quizá habría que ponerlo en cuestión, ¿no? Pero si solo lo vemos como presente, si no tenemos esta perspectiva temporal, si no concebimos lo humano en sus tres acepciones temporales de pasado, presente y futuro, no podremos ni comprender bien nuestro presente ni proyectar nuestro futuro. En definitiva, el futuro no es el resultado de fuerzas impersonales de la historia. Es verdad que existen fuerzas impersonales y constantes, incluso en cierta medida leyes de la historia, pero lo que es más cierto de todo es que la historia es la acción de los seres humanos, la acción que se hace y la acción que se proyecta. El futuro es la acción que se proyecta, ¿no? Podemos elegir, podemos escoger los caminos del futuro. Y eso lo vemos bien cuando estudiamos acontecimientos del pasado, que vemos perfectamente cómo sucedió lo que sucedió, porque se escogió una determinada vía, se cometieron unos errores o se incurrieron en determinados aciertos. Pero si las cosas hubieran sido hechas de otra manera por los seres humanos de aquel tiempo, la historia hubiera sido distinta, ¿no? Por ejemplo, la revolución de la Alta Edad Media de los siglos 8 o 9 es un acontecimiento sustantivo. De ella, en realidad, proviene la sociedad, del sistema de valores y muchos de los órdenes en que nosotros nos hemos movido. Es cierto que la modernidad está destruyendo lo que se hizo entonces, hace 1200 años, y esto ya está muy erosionado, pero con todo yo quiero seguir creyendo que lo que se hizo en la Alta Edad Media todavía tiene mucha presencia dentro de nosotros. La conclusión sustantiva y número uno para mí es que la historia tiene que ser estudiada, pero tiene que ser estudiada con una voluntad de verdad, la historia como historia y no como al servicio de la política. Yo más bien me inclino a que la política se desprenda en parte de las lecciones de la historia y no a convertir la historia en una repetición
de lo que es útil políticamente al poder constituido en un momento dado. En ese sentido, la peor forma de manipulación histórica es, por ejemplo, la teoría de la historia hegeliana. Hegel lo único que hace con su interpretación de la historia es servir a los intereses de los poderes constituidos europeos en el momento en que se iba a iniciar la revolución liberal. Lo que él hace es magnificar al Estado. Entonces, toda su historia es un canto al Estado, ¿no? Por ejemplo, llega a decir esa absoluta majadería de que el Estado tiene una gran sustancia ética, pero bueno, ¿qué ética puede tener el Estado si es una máquina de fuerza, ¿no? La ética es otra cosa, ¿no? Ahí incluso contradice a Kant cuando define la ética como aquello que surge de la voluntad del sujeto, no de la imposición. Bueno, la historia hegeliana para mí tiene un defecto fundamental, que no está basado en la historia de los hechos realmente acaecidos, que es una teoría de la historia. Yo me opongo a las teorías de la historia porque son construcciones artificiales, producciones politicistas. En ese sentido también tengo que decir que el marxismo sigue el camino de Hegel y no estudia la historia realmente acaecida y crea esa cosa que se llama el materialismo histórico, que es otra construcción a priori. Mi manera de acercarme a la historia no es esa. Yo procuro estudiar acontecimientos decisivos de la historia con detalle. Digo, eso de estudiar la letra pequeña de la historia. La letra pequeña es entenderla con cuidado, ¿no? No significa que yo no adopte una posición, que es claro, yo formo parte del pueblo, entonces a mí lo que me interesa es la historia del pueblo o de los pueblos, no la historia del Estado, la historia de las instituciones o la historia de la gente con poder. Yo intento comprender la historia de la gente que no tiene poder, ¿no? Pero entenderla con un sentido primero de verdad y segundo práctico, porque solo puede ser práctica si es verdadera. Ya hemos visto en los últimos 150 años a qué han llevado estas interpretaciones especulativas de la historia, han creado muchos problemas y en definitiva muchos procesos revolucionarios han terminado como intentando forzar la realidad a través de campos de concentración, gulags, crímenes varios, ¿no? Esto no puede ser. Creo que si nos situamos más en el marco y sobre el suelo fértil de la historia verdadera, todo esto es innecesario, porque lo que tenemos que hacer es conectar con la realidad. Yo ahora entiendo que mucha de la gente que tiene un compromiso político positivo, de tipo transformador, no presta atención a la historia, y esto es un inconveniente grande, porque necesitamos saber sobre realidades sustantivas. Antes he puesto el caso de Espartaco, pero también el caso de la Alta Edad Media. La Alta Edad Media tiene muchas cosas que enseñar, muchísimas cosas que enseñar. Es una gran revolución de la cosmovisión, de los valores. Por ejemplo, ahora hay mucha gente que escapa de las ciudades les parecen invivibles y repugnantes. Entonces, eso no ha sucedido por primera vez. Ya a partir del siglo IV-V se abandonan las ciudades del mundo romano y surge el monacato cristiano revolucionario. Muchos de los proyectos ahora de la nueva ruralidad tienen mucho en común con aquello. Por ejemplo, muchos de ellos tienen comunidad total de bienes, no admiten la propiedad privada dentro del colectivo, son de origen rural, hay un proyecto implícito y a veces explícito de transformar la sociedad en su conjunto, de tal manera que este pequeño proyecto de una docena de personas o menos puede servir al conjunto de la sociedad. Valoran mucho el trabajo en la huerta, el trabajo productivo. Entonces vemos que se está repitiendo lo mismo que hace 1500 años. Es lo mismo y no es lo mismo, naturalmente, porque las condiciones históricas han variado. Es el mundo rural tradicional que desaparece en los años 60, tiene muchas cosas que enseñarnos para los problemas de hoy. Por lo tanto, esto da la razón a Cicerón cuando dice que la historia es una maestra de la vida, y tenemos que entenderlo así. Pero también necesitamos que se escriban libros de historia que sobre todo tengan que ser objetivos. En ese sentido, a veces yo valoro mucho una historia que es apolítica, entre comillas, pero tengo que decir que si está hecha con una voluntad de verdad, con eso basta y es suficiente. Mucho más que quizá una historia muy politizada, que parte de unos criterios a priori, y entonces te va buscando por ahí, pues luego todo, remover la historia un trocito de aquí y otro trocito de allá para sacar las conclusiones que ya se tenían anteriormente.
también en la historia reciente, ¿no? La historia reciente, como por ejemplo la historia de la transición del sistema franquista al parlamentarista. Hay muchos libros, pero todavía no hay un libro, o yo no lo conozco, que se preocupe de interpretar todo lo que sucedió con objetividad. Todos son libros demasiado politizados, demasiado parciales, y eso es un acontecimiento de hace 30 años que es decisivo. Estrictamente el orden social que ahora tenemos es el que entonces surge con la Constitución española de 1978. Yo eso ya lo viví con una cierta conciencia y me doy cuenta hasta qué punto se ha puesto en marcha una corriente interpretativa que ignora montones de cosas que la gente que estábamos allí lo vivimos, ¿no? Que es nos niega, ¿no? Nos niega lo que hicimos la gente entonces, que ya teníamos un compromiso. No digamos otro acontecimiento histórico decisivo, que es la Constitución española, la Constitución, como se llama, Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, la Constitución de Cádiz. El próximo año será el bicentenario, y entonces toda la versión que se ha dado oficialmente es disparatada, no tiene en cuenta la realidad de los hechos, ignora acontecimientos decisivos, ignora que esta Constitución y todo el orden político liberal, parlamentarista y partidocrático metió al país en una guerra civil permanente. Eso nadie lo puede negar. Duró más de un siglo, puesto que llegó en realidad la guerra civil de 1936-39, es digamos hasta ahora el último acontecimiento violento que surge de un proyecto político, ideológico, ilegal, que es la Constitución de 1812, que es atroz. Y sin embargo en los colegios se presenta como una maravilla, como un logro, como una realización de la libertad. ¿En qué sentido lo es, no? Se tendría que explicar la historia con objetividad. Eso es imposible pedirlo al sistema actual, porque el sistema académico sirve al sistema político, pero al menos sí nosotras y nosotros, la gente que queremos cambiar el orden constituido y queremos cambiarnos a nosotros mismos como seres humanos, deberíamos estudiar la historia o considerar al menos el pasado con amor. La teoría del progreso nos lleva a despreciar el pasado, las gentes del pasado. A mí eso me duele mucho cuando estás viendo, por ejemplo, un monasterio de hace 1000 años y observas la cara de alguna gente que tiene muy interiorizada la teoría del progreso y la idea de la modernidad, y mira con un aire de suficiencia y condescendencia a aquella gente. No se da cuenta a que la gente de 1000 años puede ser, y es muy a menudo, mucho más inteligente que la del presente. No tiene por qué ser peor. Ellos se enfrentaron a problemas muy complicados, dieron respuestas como pudieron, igual que nosotros lo intentamos hacer. Por lo tanto, la historia tiene que ser como un vínculo emocional, también un vínculo emocional con la gente del pasado. Les debemos respeto, les debemos cariño, les debemos comprensión, pero una comprensión intelectual. Se enfrentaron a tales problemas y dieron estas soluciones. Y a toda esta gente sabidilla y llena de la arrogancia típica de la modernidad, yo le diría, ¿nosotros vamos a ser mejores que la gente del pasado? Bueno, ya veremos. ¿A los problemas de hoy le vamos a dar mejores respuestas que la gente de antes? Pues no es seguro, no es seguro. Ahora mismo estamos en una crisis económica y de todo tipo muy grave, y esto se nos dijo solo hace 5 o 6 años que la sociedad actual nunca entraría en crisis porque era perfecta, porque era tecnológicamente maravillosa, porque era económicamente, imbatible, porque tenía un sistema educativo magnífico, y ahora empezamos a vivir entre ruinas, ¿no? Esta sociedad ya da un carácter de cochambre y de ruinas solo con 3 años de crisis económica. Me pregunto cómo haya 10 más, ¿qué va a ser de esto, no? Bueno, pues sin embargo muchas sociedades del pasado han superado momentos críticos y muy difíciles, ¿no? Y los han superado con una capacidad de reflexión, de convivencia, de ayuda mutua que hoy no existe, desgraciadamente. Y esas cosas las podemos aprender en el pasado, ¿no? Ahora a veces ahí está muy de moda el catastrofismo, por esto y por lo otro, el catastrofismo tal. Bueno, la humanidad ha tenido episodios históricos terribles, ¿no? Y han salido adelante. No quiero caer en un optimismo necio, pero sí es verdad que tenemos que ver también el pasado, la historia, en los elementos positivos, los momentos de avance y los momentos de catástrofe y regresión. Yo pienso ahora, por ejemplo, en la crisis del siglo XIV, un hecho inesperado, una cuestión que es muy difícil de explicar. Yo mismo la he estudiado desde hace quizá 20 años y no he llegado a ninguna conclusión.
Muchos territorios europeos pierden una parte sustantiva de su población en 40 años. Achacarlo a la peste negra es una bobada. La peste negra, como mucho, fue una consecuencia, ¿no? Aragón se dice que perdió la mitad de su población y que nunca se ha recuperado de esta pérdida poblacional hasta hoy. Yo estoy bastante de acuerdo. En otros territorios se perdió un tercio de la población, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues es de una complejidad enorme. Yo entiendo que hubo un colapso de un sistema de creencias que sepultó a la gente como en una depresión, en una catástrofe. El cambio que se da de la sociedad concejil, comunal y consuetudinaria en los siglos XIII-XIV a una sociedad con Estado origina como una pérdida de las ganas de vivir de amplios sectores de la población, que esto lleva al desastre. Por lo tanto, frente a las explicaciones puramente fisiologistas de que es que llegó la peste negra y tal, pues hay que ver al ser humano en su integridad, como psique, como espíritu, como conciencia, ¿no? Hay muchos momentos de la historia en que lo que sucede es sencillamente que la gente dice, bueno, para vivir así no merece la pena vivir, entonces nos dejamos morir. Es algo así. Yo la conclusión que he llegado de aquel acontecimiento, que fue la mayor catástrofe de la historia europea, mucho peor, por ejemplo, que la crisis de Roma en el siglo III, que las invasiones de los vándalos, etcétera, ¿no? Es la gran catástrofe de la cultura europea, de la que nunca se habla y no nos separa tanto tiempo de ella, nos separa solo 6-7 siglos, ¿no? Entonces, estas cuestiones son muy interesantes, ¿no? Porque si se confirmara, que yo solo lo presento como hipótesis, mi idea de que el cambio de modelos de sociedad hace que amplios sectores de la población consideren que no querían vivir en una sociedad con Estado o que aquello les creaba una depresión, pues esto aportaría una forma nueva de entender la historia, en la cual lo económico existe y es importante, pero no es el todo. Nosotros estamos obsesionados con los aspectos económicos de la vida humana, con el dinero, con la riqueza. Todo esto no es más que una parte de la ideología de la modernidad. Hasta hace 800, quiero decir, hasta 1800 la gente no lo vivía así tanto, no estaban tan obsesionados, ¿no? Y con los aspectos económicos, y dejaban más espacio a otros componentes sustantivos del ser humano, ¿no? Como la convivencia, las esperanzas respecto al futuro. ¿Qué sucede si una sociedad de repente pierde la esperanza? Bueno, pues ¿cómo afecta eso, no? Entonces, quizá la crisis del siglo XIV nos enseñara. Pero ya digo, también sería muy importante conocer objetiva y verazmente, y no las mentiras institucionales que se dicen sobre el paso del franquismo al parlamentarismo, que ha sucedido solo hace 35 años, ¿no? Hay otros momentos de la historia también muy fundamentales. Pero quería acabar con una conclusión. Estudiemos la historia, estudiémosla reflexivamente, neguémonos a teorías e interpretaciones de la historia. La historia en su conjunto, como totalidad de la experiencia humana, no puede ser teorizada y no puede ser interpretada. Lo más que podemos hacer es conocer este periodo histórico, este otro, entenderlo a fondo, ¿no? Elegir momentos fundamentales y resistirnos a las versiones a lo Hegel o a cualquier otra. Afortunadamente ahora no hay esas interpretaciones totalizantes, y el peligro va en otra dirección, que es desentenderse de los procesos históricos y vivir solo un presente muy ramplón, muy chato, muy a ras de suelo, que nos priva de un componente sustantivo, que es la grandeza. La grandeza de ánimo nos la da la historia, y vivir el presente con grandeza de ánimo, elevándonos por encima de lo inmediato, de lo cotidiano, nos amplía nuestra capacidad de prever, de planear, de proyectar y también de cambiar, de resistir y, como no, de luchar. Y esto es algo que la historia nos proporciona.